de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio. Los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en @Divox Radio, y también en nuestras señales de SoundCloud, Spotify y YouTube. También en nuestra página web www.divoxradio.com, donde podrán encontrar este y otros programas relevantes e interesantes. Estamos con nuestro invitado de hoy día, Rafael Pizarro. Rafael es jefe académico de Administración Pública en la UTEM. Bienvenido, Rafael. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pablo. La verdad que gustoso en una semana tan especial, ¿no? Tan particular, donde, bueno, vamos definiendo ya ciertas cosas, aunque probablemente, ¿cierto?, no encontremos el fallo definitivo en materia presidencial esta semana, pero sí es una semana relevante, donde se van a definir los consejeros regionales, los diputados y los senadores, ¿cierto?, que estarán en ejercicio en la próxima legislatura. Sí, es una semana, bueno, lo decía al inicio, digamos, como es un escenario que todavía está bastante incierto, digamos, pese a que hay... pero me gustaría que nos orientáramos este bloque fundamentalmente como a... ¿Cómo ves tú que llegamos a este escenario? O sea, hablemos un poco del diagnóstico, hablemos un poco de qué está haciendo que en este momento las opciones presidenciales son las que sean, digamos, ¿cómo ves tú ese recorrido? Sí, mira, a ver, yo creo que esta es una elección muy particular, ¿ya? Y creo que en ese sentido tu pregunta es muy interesante, porque en general a mí me invitan más bien de hablar de lo que pasa, más de por qué pasó, ¿no? ¿Ya? Y yo creo que ahí es bastante importante, ¿ya? El poder conversar qué fue lo que pasó que nos lleva a este escenario. Bueno, hay un primer elemento, ¿ya? Que yo diría que es más de carácter institucional, ¿no? Recordemos que en el gobierno Bachelet II, en un inicio, se cambió el sistema electoral pasando un binominal a un proporcional DON, ¿ya? Y es en esta elección donde entra en régimen esa modificación. Es decir, habíamos cambiado la Cámara de Diputados bajo este nuevo esquema y habíamos cambiado solo la mitad del Senado, ¿ya? Por lo tanto, hoy día ya el Senado completamente va a ser proporcional DON. ¿Ya? Y eso yo creo que es una clave de contexto que es muy interesante, ¿ya? O sea, Chile tiene un sistema electoral diferente, ¿ya? Y ese cambio de sistema electoral permitió que nuevas fuerzas ingresaran, ¿ya? A la arena política, quebrando este monopolio binario, ¿no? A concertación versus derecha. Y eso hace que la diversidad aumente no tan solo dentro del Parlamento, sino que dentro de las propias coaliciones, ¿ya? Entonces, ahí hay un primer factor que yo creo que es relevante. El sistema electoral permite que hoy día tengamos una variedad, ¿cierto?, de fuerzas políticas, ¿ya? Y una variedad de fuerzas políticas con posibilidades de tener representación parlamentaria, ¿ya? E incluso presidencial. Segundo, yo creo que acá el elemento pandemia juega un rol importante, ¿ya? En términos de los discursos y de los planteamientos más relevantes, ¿ya? Que se pueden hacer en esa materia. Entonces, entran los temas de reactivación económica, protección a las pymes, salud, previsión, beneficios sociales, porque la pandemia de alguna otra manera nos reflejó lo que éramos como Chile, ¿no? Recordemos que el propio ministro Mañalich dijo en un instante, o sea, no teníamos idea de lo hacinado que vivían los chilenos, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un elemento fundamental. La pandemia vino a sacar el velo, ¿no?, que teníamos. Entonces, éramos un país desigual, éramos un país que no vivía en buenas condiciones, con previsión, con pensiones bastante escuálidas, ¿cierto?, con una estabilidad laboral bastante relativa, ¿ya? Entonces, la pandemia vino ahí a reflejar un poco los problemas que tenemos como país. Y además también la pandemia vino a reivindicar valores o importancia de lo que es la salud, ¿no? ¿Ah? Y particularmente la salud pública, la importancia de la salud pública vista como acción colectiva de salud, no como acción sobre la enfermedad, ¿ya? Sino que cómo prevenimos y cómo establecemos los sistemas que nos permiten que Chile disfrute de buena salud en el sentido de no tener enfermedad, de prevenir la enfermedad.
Entonces, ahí también hay un cuestionamiento, ¿no? Lo que pasó en general con la clínica Las Condes, ¿no? Que saca a su gerente porque atendía un sobrecupo para FONASA, lo que implicaba un desmedro de sus recursos. Pero la verdad que lo que pasó ahí y el nivel de tensión que sufrió la red de salud pública y privada ya fue brutal en los peores momentos de la pandemia. Entonces, nuevo sistema, pandemia, estallido social, ya que está muy vinculado a los temas que hablábamos de la pandemia, un estallido social, ¿cierto? Que puso en la calle, ¿no? Hizo evidente la desconfianza con las instituciones, la desconfianza con los sistemas, la insatisfacción con la vida que llevan los chilenos, ¿ya? Y el estallido vino a demostrar aquello. ¿Ya? Y puso en jaque la institucionalidad permanente que teníamos. Entonces, piensa tú cómo se debe sentir hoy día los expertos que subieron el precio del metro en aquella oportunidad. Terminamos con nueva constitución, o sea, no tan solo con la subida del metro, sino que con una nueva constitución. Y ese escenario, ¿cierto?, abre también un escenario que es muy distinto, ¿ya? Que es diferente, además una convención que es tremendamente más diversa. Yo creo que ahí la convención se asemeja más a la representatividad del país que lo que puede ser el Parlamento, ¿ya? Y una convención además que tuvo elementos o formas o reglas del juego en elección que son muy distintas incluso a los parlamentarios de hoy día, ¿no? La paridad, la incorporación de los pueblos indígenas, ya mayor flexibilidad para que listas independientes pudiesen presentarse, ya con representaciones en los distintos distritos, y eso sin duda contribuyó a que la convención surgiera de una manera muy distinta a lo tradicional, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, ya incluso dentro de los propios partidos, ¿no? ¿Ah? Entonces, tenemos ahí un escenario bastante amplio. Y cuarto, diría yo también, un cuestionamiento a los liderazgos internos de las coaliciones. No estaba claro ni en el Frente Amplio, ni en lo que fue la nueva mayoría, ni en la centroderecha, ¿ya? El único liderazgo claro, o los únicos liderazgos claros eran más bien el de Meo en su partido, ¿ya? Que es casi su partido, y de Kast dentro de su propio partido, que también no hay otro líder. Entonces, todos esos elementos contribuyen a que hoy día lleguemos a un escenario incierto, ¿ya? Incierto, pero ojo, que puede terminar acarreando a los mismos resultados de siempre, ¿ya? O sea, por más incierto que esté, yo no descarto, por ejemplo, escenario Boric-Sichel o Boric-Proboste, ¿ya? La sorpresa sería más bien Boric o Jasna, ¿no? Que son como los que tienen mayor posibilidad con Kast. Esa es una sorpresa. Kast es una sorpresa, ¿ah? Que logre llegar a segunda vuelta. ¿Hay cuánto de eso tú ves que, porque, a ver, este velo que tú planteabas que se corrió, de alguna forma, más que un velo, era como un sesgo cognitivo, digamos, porque era una cosa que era bastante evidente y no la queríamos ver, Claro, ya era bastante evidente y que llega al nivel que llega precisamente por la falta de escucha de ese tipo de conversaciones. sí. Entonces, pero también por una complejidad gigantesca, que en algún minuto hay 1 millón de personas en la calle con 1 millón de carteles distintos, digamos. O sea, eh, lo que genera, lo que es un fenómeno social que de alguna forma está el espacio para que se escuche mi voz. Y eso de forma desarticulada, de forma, ¿no? En un principio se pensaba que, claro, como esto tiene que venir organizado de alguna parte, porque no cabía dentro de la cabeza que no hubiera un liderazgo claro y único al frente con un enemigo definitivamente, digamos. Pero este fenómeno de autoorganización que tiene que ver con malestar contenido, con este nuevo escenario electoral, con el proceso de cambio de constitución, hace que sea un escenario propicio para que candidaturas como, por ejemplo, la de Kast, eh, capten, capten
público, digamos, capten gente que no había sido escuchada, capten gente que no había sido reconocida en sus demandas, que no había sido escuchada en su tensión de orden, que es bastante parecido a lo que ha pasado en otro tipo de programas por el estilo en el resto del mundo. Entonces, en ese escenario, como independiente que pasara o no pasara segunda vuelta, ¿cómo, ¿cómo ves tú, digamos, la irrupción de esa nueva fuerza política? Porque lo que está haciendo es tensionando de alguna forma hacia los polos y el centro está quedando un poco sobretensionado, digamos, y sin mucha respuesta, porque el centro de alguna forma representa lo que venía sucediendo. Claro, claro. Sí, ahí creo yo que en general las candidaturas centristas, ¿no? No han logrado encarnar el cambio necesario, ¿ya? Y eso pasa particularmente porque tenemos un sistema político que no está lo suficientemente maduro, ¿ya? Es decir, hoy día lo que uno racionalmente debiese preguntar es, ¿qué candidatos me da más garantías de una mayoría parlamentaria para desarrollar los cambios que, que mi candidato ya eh, eh, establece, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que viene sucediendo es que hoy día Kast, por ejemplo, habla como si él fuera el candidato al cambio, ¿ya? Entonces logra establecer un vínculo, ¿ya? Y una acción discursiva muy clara, ¿no? Orden, paz, crecimiento, eh, no a la corrupción, etcétera. Entonces logra captar la atención del público en razón de esos conceptos que hoy día están tan fuertes, ¿ya? Y que detonan, ¿no? De alguna otra manera también esta crisis, ¿no? La corrupción, la desconfianza, la insatisfacción, la inseguridad, etcétera. Entonces, creo yo que desde esa línea hay una habilidad, ¿ya? De Kast de poder vincularse con aquellos temas que están establecidos dentro del cambio, curiosamente, ¿ya? Ahora, lo que no dice Kast es que no va a tener mayoría parlamentaria, no tiene capacidad de gobierno, no tiene equipo, no tiene una coalición de peso, entonces es un caudillo ya desde la más lógica, tradición y definición, ¿no? Y conceptualización. Entonces, eso me hace vaticinar con cierto riesgo, ¿no? Una candidatura de ese tipo. Y lo que significa también para lo que es la centroderecha, ¿no? ¿Ya? Yo creo que este es un tremendo golpe a Evópoli, este es un tremendo golpe a Renovación Nacional. ¿Ah? Yo creo que aquí los grandes damnificados por un triunfo de Kast, ¿ya? Más allá de todas las consideraciones que uno pudiese establecer desde el punto de vista país, etcétera, pero dentro de las coaliciones de gobierno, claramente lo que es Evópoli y RN se ven fuertemente afectadas. Hay dos cosas respecto a eso. O sea, por un lado, yo veo que esta tensión de llevar esto a comunismo-libertad, digamos, como a estos polos un poco absurdos a esta altura del partido, ha sido bastante orquestada por el mismo gobierno. Y de alguna forma eso ha favorecido al candidato Kast. No ha sido, y no al candidato Sichel, que era el candidato de la continuidad de alguna forma. O sea, como que era el candidato que venía, se supone que apoyado y venía incluso desde el gobierno, Del por propio así decirlo. gobierno, sí. ¿Ya? Entonces, pero la polarización ha sido bastante orquestada, digamos, como que aquí estamos en una pelea como contra libertad y totalitarismo. Pero eso fue capitalizado en este caso está siendo capitalizado por Kast, que no es la línea, por algo se salió en algún minuto de la UDI, por algo se salió en algún minuto de esa lógica y funda un partido nuevo, que no es la línea de lo que está planteando en este caso la centroderecha. De alguna forma tenemos un poco corrido el eje, digamos, cuando hablamos de centro-derecha, hablamos de Renovación Nacional, de Evópoli, pero que están teniendo un comportamiento como partido, que tradicionalmente lo han tenido como partido de derecha. Centro-derecha podría ser la Claro. democracia cristiana, algunas Así, facciones de la sí, democracia cristiana. sí, es cierto, Pero en claro. ese sentido, como esa estrategia de polarización
¿ya? Apelemos al miedo, apelemos a la inestabilidad, digamos, para poder llamar nuevos liderazgos. Salió el tiro por la culata de alguna forma, y el candidato fue a la baja, de la continuidad fue a la baja, a la baja, a la baja, y se capitalizó por un sector que tiene un techo, que también tiene un techo histórico, digamos, y un techo moral de alguna forma, ¿ya? Como, y que ahí empieza a pasar algo distinto, ya queremos orden, pero no queremos estar anclados al pinochetismo, digamos. No, Entonces, claro, claro. Sí, sí. Ahí yo creo que, bueno, son varios factores y yo diría acá es como, a diferencia de aquella metáfora del fútbol, ¿no? Se cumple, o sea, yo creo que acá el mejor ataque de Sichel hubiese sido la defensa, ¿ya? Pero creo que él entró en una lógica muy, muy disruptiva. Ya siento yo que estableció el tema minimizando el resto de los candidatos. Entonces él establecía que su foco debía ser Jasna Proboste y debía ser Gabriel Boric, ¿ya? Y en esa perspectiva entró en un diálogo y en una conversación muy, muy, muy cruda con ellos y develó muchos de sus temas, ¿no? ¿Qué hizo el primer retiro? Ya este tema de lobista, ya, y generó una pésima campaña en ese sentido, y además contraviniendo justamente quienes lo apoyaban, ¿no? Un discurso muy antipartido, muy amenazante, con muchos parlamentarios, diciendo, mira, aquel que no se cuadre con esto, no me voy a sacar la foto, y finalmente lo que terminó ocurriendo es que nadie se quiso sacar la foto con él, ¿ya? Entonces, equivocó mucho los caminos. Yo creo que ahí la soberbia le jugó una pésima pasada, ¿ya? Él sintió que su liderazgo dentro de la derecha no tenía contrapeso, y que más, y que no tenía contrapeso incluso frente a los partidos, ¿ya? Y lo que terminó ocurriendo fue justamente lo contrario, ¿no? Comenzaron a caerse apoyos dentro de los propios partidos, ¿ya? Comenzó a irrumpir Kast, y Kast muy callado, ¿no? Kast no era objeto ya de grandes ataques, ya no era objeto de grandes cuestionamientos que hoy día sí trata de hacerlos, ¿no? ¿Ah? Pero creo que ya es tarde, ¿ah? Ya es tarde, y él ya pasó por un chaparrón que no tuvo la capacidad de poder resarcir el tema. Es más, yo siento que con el discurso de Sichel, cuando él dice doy libertad de acción, él está pensando en el Sichel del futuro más que en esta presidencial. Estaba tratando de salvar su capital político en términos estratégicos de futuro, ya más que de salvar la presidencial, que sabe, ya, o que tenía claro en ese momento, ya, que la tenía muy cuesta arriba. Entonces, yo creo que ahí hay un error importante el candidato Sebastián Sichel. Mira, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando, pero hay algo ahí que tú mencionaste que quisiera dejar ahí agarrado, como el capital político de Sichel. Yo creo que puede ser incluso hasta coherente, digamos, con la forma. Aquí hubo una especulación sin mucho capital. Claro, sí. ¿Ya? O sea, hubo una especulación y se vio, porque el capital político se hubiera sostenido frente al chaparrón, digamos, y se vio que ya apostemos por aquí, y que no es primera vez que pasa en el sector, digamos, y que no es primera vez tampoco que pasa en los distintos sectores cuando ponía un rostro o algo que va marcando el rating, pero definitivamente, nuevamente, a lo que se cayó fue en no escuchar, en creer que la señal que yo iba a poner iba a permitir, digamos, este rol de autoridad, de jerarquía que llegaba, de capacidad de gestión, descalzado de lo que estaba sucediendo, y con un apoyo efímero que se podía retirar si es que la cosa no iba. Digamos, como si hay algo que saben los empresarios es saber cuándo dejar de perder. Entonces, vamos a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado de hoy día, perfecto, Rafael Pizarro, a conversar sobre este escenario de las elecciones. Yeah. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.